Bienvenidas, muchísimas gracias por venir. La verdad es que nunca una muestra de creación literaria tuvo tanta expectación como esta. Alucinante. Supongo que más o menos sabéis lo que venís a ver. Al principio lo que vamos a hacer es reivindicar nuestro propio micro abierto, porque no sé cuántas de vosotras habéis venido antes a La Estupenda. ¿Habéis venido a La Estupenda antes? ¿No? ¿Alguien? Sabéis que aquí se tildan mucho los micros abiertos de comedia, pero ninguno de literatura, así que aquí tenemos el nuestro, ¿vale? Un fuerte aplauso para las alumnas de creación literaria. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Y nada, yo voy a leer un pequeño cuento. ¿Dónde van nuestros sueños cuando morimos?, pensó Casiopea Camposanto en su lecho de muerte mientras veía asomar sus dedos de los pies al final de la cama. Casiopea, larga y delgada como era, había llegado a medir 2 metros y 45 centímetros, se encontraba reflexionando sobre el destino de sus sueños a medio hacer cuando la invadieron decenas, centenas, quizá millares de pájaros de distintos colores y plumajes. Lo recuerdo. Su primera aventura fue escalar el Kilimanjaro en 6 días. Allí aprendió a desplumar aves alpinas y a chupar el néctar de las flores silvestres para sobrevivir. Años más tarde, en un retiro espiritual donde buscaba trascender el ego y experimentar la verdadera paz interior, tuvo una iluminación científica y, aspirando por una rama hueca, se dio cuenta de que era posible beber a varios palmos del recipiente del refresco. Así nació la pajita. Sin embargo, fue la publicación de su célebre Estudio sobre los colores de un limón lo que una buena mañana de primavera le concedió a Casiopea la visita de la altiva y estirada fama. Tras varios años compartiendo estancia con esta anciana de naturaleza vampírica, decidió cambiar el rumbo de su vida para reducir el agujero de su pecho, que crecía con cada día de convivencia. Fue entonces cuando obtuvo la alcaldía del municipio de Las Piletas, en lo que fue uno de los capítulos más interesantes de su vida y que trataré de resumiros. Durante su mandato, multiplicó las fuentes de las plazas, las flores de las rejas y las farolas de las calles. La fertilidad aumentó tanto que Las Piletas empezó a ser conocida como la ciudad de los niños, y la algarabía era tal que se escuchaban los juegos de los chiquillos en varios pueblos a la redonda. Esta etapa concluyó el día que se compró un cucurucho de castañas asadas con dinero de las arcas públicas, sacó accidentalmente el monedero del bolsillo izquierdo en lugar del derecho, y tuvo que dimitir por incurrir en un delito de malversación de fondos. Tras el juicio, le quedaron las monedas justas para volver a comprarse unas castañas asadas, no existía mejor inversión posible, y finalmente se retiró de la vida pública, construyéndose una cabaña en el margen del bosque de Las Piletas, donde hoy descansa en una cama que mide aproximadamente 2 metros y 20 centímetros de largo. Todos estos pájaros volaban por encima de su frente, y todos ellos habían anidado alguna vez entre sus sienes. Siempre he tenido mucha hambre, pensó mientras contemplaba las plumas negras, moradas, rojas, que zigzagueaban por la habitación y se acumulaban en las 4 esquinas de su cama. No en vano los ángeles son mitad pájaro. En efecto, Casiopea Camposanto todas las mañanas desayunaba una taza de café, una tostada de mermelada natural, un huevo duro y un bizcochito de nueces. Además, durante estas sesiones matinales le gustaba sintonizar la radio y en ocasiones sucedía un milagro. Sonaba su canción favorita. O cuando esto sucedía, el día se vestía de gala y los pájaros cantaban con más fuerza. Un sueño baldío, no existe tal cosa no existe, rezaba la melodía. En este caso, el hambre al que se refería Casiopea era una sensación de vacío en un órgano distinto al estómago. Con el permiso de los filósofos, lo llamaré alma. Me refiero a la curiosidad. Fue precisamente esta insaciabilidad la que la llevó a seguir los pasos de un alpinista que una mañana de primavera se detuvo a desayunar en Las Piletas y que decía ir a África a escalar no sé qué montaña. En esos pensamientos se entretenía Casiopea mientras se le acumulaban los años en el pecho y en las extremidades. El peso de los minutos era el responsable de que los surcos de su arruga fueran cada vez más profundos. Era este el que iba lastrando paulatinamente todo su movimiento, incluido el de su respiración.
La miríada de criaturas que habitaban en el interior de Casiopea y desempeñaban las diversas funciones que le permitían oler el perfume de la ola y sentir el calor del sol, acusaban también el paso del tiempo. Las coloridas mariposas que se encargaban de revolotear cuando Casiopea se emocionaba ya no batían las alas con la misma fuerza que antes. El esqueleto que dotaba de rigidez su alargada silueta se hacía cada vez más ligero, como un buzo que suelta lastre buscando alcanzar la superficie del mar. El grillo de su hombro dormitaba a ratos y sus consejos se iban espaciando en el tiempo. Del fuego de su interior, que en otro momento fue la llama incandescente que alumbraba sus pasiones, ahora quedaban apenas unas brasas que se resistían a extinguirse. Y bueno, los pájaros que antaño anidaron en su cabeza con alegría, hacía días que remontaban el vuelo en busca de otras cabelleras donde juntar sus ramitas. Todos los habitantes de la florida y bulliciosa selva de Casiopea, desde el esqueleto osteoporótico hasta las aves migratorias, sabían que el momento de su respuesta se acercaba. He escalado una montaña, he inventado un fantástico artilugio y he ayudado a que Las Piletas sea un lugar un poco más alegre. Pero me quedan muchas cosas por hacer. No he trasplantado mis petunias y tengo la impresión de estar escuchando los lamentos de sus raíces. No he construido un templo para peregrinos agnósticos ni he nadado en las frías aguas del Pacífico. Aún me falta hacer algunos experimentos con distintas variedades de mandarinas antes de dar por concluido mi estudio sobre los olores de una naranja. Y nunca he montado en globo. No soy capaz de saltar más de 1 metro con 15 centímetros en vertical. No aprendí el enroque largo, ni tampoco he dibujado a la pantera vegetariana con la que me tropecé en la selva amazónica. Estos eran los pensamientos de Casiopea mientras su habitación continuaba llenándose de plumas de distintas texturas, a la par que su pensamiento se iba poniendo en el horizonte de su conciencia. En el autodefinido del periódico del viernes, aún tengo incompleta la palabra de la tercera columna, partícula pequeñísima. Las mariposas se tumbaron a descansar por fin. La encina que planté cuando estaba aprendiendo las restas conllevadas aún no ha superado mi altura. El grillo hizo su último cri-cri. Ni tampoco he visto el rayo verde de las puestas de sol, y el esqueleto estiró por última vez sus articulaciones. En ese momento, justo cuando el último pájaro de la bandada hubo desaparecido de su cansada vista, mientras la muerte la recibía con un abrazo fraternal y la cubría con la recién estrenada túnica de la inexistencia, Casiopea Camposanto, que había tenido una sed insaciable y que había sido la vida misma, en su último aliento invocó la esperada pregunta: ¿dónde irán mis sueños cuando...? Y la frase inacabada se transformó en un susurro que desembocó, como todos los ríos lo hacen en el mar, en el último remanso de paz del crepúsculo vital. El silencio. Gracias. Advertencia. El siguiente texto puede herir la sensibilidad de los oyentes. Si al acabar de escuchar este relato te sientes violentado o atacado, respira, recapacita y piensa muy bien lo que has hecho a lo largo de tu vida que haga que te sientas así. Probablemente estés en el lado malo de la historia. Lo siento por ti. Si entiendes el punto de vista y estás de acuerdo, enhorabuena. Más personas como tú merecen estar en este mundo acompañando a pobres almas inocentes. Evita hacer estos comentarios y conciencia a la gente de tu alrededor para hacerles ver el verdadero culpable. Si te sientes identificado y has pasado por esto mismo, ánimo y un abrazo enorme. De todo se sale y más fuerte. Mira a tu alrededor. Seguro que hay personas que te apoyan, levantan y te quieren más de lo esperado. Y muchas veces no tienen por qué estar relacionadas por la sangre. La sangre no manda. Después de esta amigable introducción, mis queridos oyentes, procedamos con el relato. A la tierna edad de 4 años, mis padres se separaron. Fue un momento traumático en mi vida, ya que los pocos recuerdos que tenía de ellos juntos no eran buenos. A pesar de ser tan pequeño, recuerdo ese día increíblemente bien. Finales de octubre. Las tiendas estaban llenas de disfraces. Paseaba con mi padre y al pasar por un escaparate, una gran máscara de bruja me miró. Me encapriché de ella, lloré, pataleé y pillé un buen berrinche, mas eso no hizo que mi padre me la comprase. Llegamos a casa y yo seguía llorando. Cuando entramos por la puerta solo recuerdo gritos, caos y la mano de mi padre cogiéndome fuerte, tan fuerte que dolía, llevándome lejos de mi madre.
Fuimos a casa de mi abuela y durante un tiempo esa fue la residencia de mi padre. Desde ese momento hasta recién entrada a la adolescencia estuve yendo y viniendo de una casa a otra. Como mecido por las olas del mar, era llevado de una playa a otra, sin tener en cuenta lo que yo quería o no. Esto no duró mucho, pues poco tiempo después perdí a mi padre definitivamente. Podría decirse que fue de repente, pero echando la vista atrás soy capaz de ver que se fue macerando a fuego lento. Sentí un vacío extraño en mi interior, pero a la vez un alivio. Todo parecía estar bien, hasta que de vez en cuando, paseando por la calle, creía verlo caminando, como si de una aparición fantasmal se tratase. No, es imposible, ya no está, y además si fuese él me diría algo, me hablaría. Eran mis pensamientos en esos momentos. Evidentemente nunca llegaba a hablarme, pues lo había perdido. Estuve toda mi adolescencia sintiéndome culpable por este tema. Fingía estar feliz para no preocupar a nadie, hasta que de tanto mentir parece que se hizo realidad y pude serlo. Llegado a este punto de la historia, probablemente todos penséis que mi padre murió. Y fui un pobre adolescente que tuvo la peor de las suertes en la peor etapa posible. A nadie se le ocurriría echarme la culpa por haber perdido a mi padre, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si os dijese que os he mentido? Que mi padre nunca murió, que mi padre sigue vivo. Pues he de confesaros que hasta donde yo sé, sigue vivo. Sí que lo perdí, pues él formó una nueva familia en la que no fui bienvenido, en la que se me trataba como si molestase, en la que se me hacía ver que sobraba. ¿Y qué hice? Pues alejarme de ahí. Él nunca se preocupó por ponerse en contacto a ver qué había pasado, simplemente lo aceptó y siguió con su vida. Esas apariciones de las que os hablaba antes también eran reales. Cuando por azares de la vida lo encontraba por la calle, me evitaba. Hacía como que no me conocía. Y aún así, después de todo esto, había gente que me culpaba a mí. «Es tu padre, ¿cómo no va a hablarle? Pobrecillo», me decía Juana Luisa. «A un padre no se le hace eso, tienes que quererlo pase lo que pase», comentaba José Antonio. Y esto, sumado a la tristeza de saber que mi propio padre, aquel que eligió tenerme, no me quería, me hacía sentir culpable además. La intención de este relato es poner el foco en la verdadera víctima, los hijos, a los que además de sufrir estas pérdidas, se nos culpa muchas veces también. Recordad que no hemos elegido nacer. Estamos aquí porque nuestros padres así lo han querido. Y qué menos que si ha sido tu decisión, José Antonio, te hagas cargo y te responsabilices de tu acto. No somos muñecos que guarden una caja una vez te has cansado de jugar con ellos. Somos humanos, somos personas, aunque no veamos a los niños y adolescentes como tal. Para los que no hayáis vivido algo así, felicidades. Pero sabed que siempre queda una herida, lo suficientemente pequeña para que no te incapacite en tu día a día, pero que de vez en cuando escuece y te recuerda lo que hay. Así que os pido humildemente, a aquellos que sois padres, madres o tenéis pensado serlo, que lo penséis muy bien. Que pase lo que pase, la prioridad debe ser esa criatura, que hasta que no son adultos, la responsabilidad es solo vuestra y cada pequeño acto que hacéis marca, tanto para bien como para mal. Tras varios cientos de euros gastados y muchos meses de terapia, puedo decir que me convertí en el adulto que de niño necesitaba. Aquel que protege a mi niño interior, ese niño que aún hoy en día sueña con recuperar la relación con su padre. Y que como adulto tengo que quitarle esa idea de la cabeza para no volver a decepcionarme y hacerme daño. Gracias por escucharme, querido público. Espero que os haya hecho pensar o recapacitar. Y para terminar, una moraleja. Si no sabéis tener hijos, cortad el grifo. En su cuarto, ya anochecido. Virginia, tumbada en su cama, con los pies al descubierto, duerme. Ha llegado tarde del trabajo, cansada. Se ha ido directamente a la cama. Su móvil boca abajo, aún encendido, dibuja un cerco de luz que se va perdiendo en la habitación completamente oscura. Respira plácidamente. Se nota por la subida equilibrada de su pecho, que se eleva con un silbido y tras una pausa baja. Apoyada de costado, la cabeza en la almohada y el brazo derecho debajo. No se oye nada a lo lejos. Parece que todo está en reposo. Ni perros, ni lluvia, ni aire. A su espalda, en una de las esquinas,
Donde no alcanza su mirada, camuflada entre las sombras, hay una sombra aún más oscura. Esa columna elevada, esbelta, se joroba hacia su dirección, imponente, enorme. Virginia, dormida, no la percibe, ignora su presencia, pero semilúcida la espía desde su refugio. No es la primera vez que lo hace, todas las noches, en esos momentos de tranquilidad sostenida, aparece. Ella sueña con la ausencia, está en medio de un desierto, huele a arena seca, se le secan los ojos, se le secan las manos y poco a poco se esfuma toda la humedad de su cuerpo y se queda pasa, convertida en una estatua. No puede moverse y solo escucha a lo lejos unos pasos alejarse y piensa, no te vayas, quédate. Pero en su cuarto esos pasos se acercan con intención. Esa figura la ha escuchado y se acerca. Primero avanza con miedo, tarda en dar el primer paso. Intenta no hacer ruido, se va desplazando con movimientos suaves, como si no sintiera la resistencia del mundo. Evita el margen realístico de luz que le llega del móvil y poco a poco está cada vez más cerca de ella. En ese desierto, Virginia se convierte en arena y la arena es llevada por el viento, haciendo que se gire apoyándose en su costado izquierdo. El espectro se ha quedado paralizado. Los ojos de Virginia lo miran, pero están cerrados. Aún está dormida. Sus ojos no se pueden separar, se han quedado fijos en ese contacto. Es él quien rompe esa conexión, agachándose lentamente hasta quedar de rodillas en el suelo. Ya se encuentra a la altura de la cama y empieza a gatear, acercándose de nuevo. Milímetro a milímetro va ganando distancia. Está nervioso, más bien temeroso. Tiembla en su oscuridad. La respiración de ella lo toca, lo roza. Ya está muy cerca, pero Virginia abre los ojos sin prisa y ese contacto vuelve, pero ya no es unidireccional. Hay un entrecruzamiento. Se miran, el monstruo se queda inmóvil. No sabe qué hacer. Si no se mueve puede que no lo vea. Y Virginia se desplaza a la izquierda, destapa la cama y le dice, no te vayas. Pues hasta aquí nuestro micro abierto, querido público. Ahora vamos a hacer lo que, bueno, en realidad es como el resultado que tenemos todos los años del grupo de creación literaria, que es presentar nuestro fanzine. Si la chica que estaba en taquilla hubiera hecho bien su trabajo, que igual estaba un poco agobiada y eso, os hubiera señalado los fanzines que estaban ahí para que los pudierais comprar. Igual no lo ha hecho, pues lo siento, pido perdón en su nombre. Pero bueno, aquí tenemos algún ejemplar y luego a la salida, a precio libre, podéis comprar los que queráis, que bueno, eso lo hacemos un poco como para poder recuperar la inversión que hemos hecho en el fanzine. Y ahora, todas y cada una de ellas van a leer el relato que han incluido dentro de ese fanzinillo. Me gustaría lanzaros un poco el juego de que intentéis adivinar, porque siempre es como una creación colectiva, evidentemente hay una línea en común. Creo que este año bastante evidente, ¿no? Bueno, vamos a pensar que sí, pero luego los juegos narrativos son complicados. A ver si descubrís como cuál es la idea germinal de la que ha nacido este fanzine. Así que, dicho esto, yo les doy la palabra y me siento por fin en ese amigable sillón, ¿vale? Receta tradicional de lentejas de la abuela. Lentejas pardinas. Necesitamos tantos puñados como comensales se estimen en torno a la vieja mesa de madera. Importante tener en cuenta que no todos comen lo mismo. Por ejemplo, tú, hija mía, siempre me has comido poco. 1 o 2 cebollas. Ya sabes que le da muy buen sabor. Últimamente pico 2 porque tengo los sentimientos más pesados que de costumbre, como atado a una piedra. Las cebollas me permiten desamarrarlo. No hay cosa que el llanto no alivie. 4 o 5 zanahorias. Siempre se ha dicho que eran buenas para la vista. Por eso creo que he tomado demasiadas. Llega cierto momento de la vida en el que has visto más cosas de las que te gustaría. El día que me operaron de catarata, volví a reconocer la sonrisa de tu padre en la foto del aparador del salón. Su mirada se me clavó como el cuchillo que nos regaló la tía Paqui, ese de Albacete que usamos para todo. ¿Para qué quiere una los ojos si ya está cansada de mirar? 3 o 4 patatas.
No hay puchero sin patata. Son como lo era mi madre, con gran disponibilidad, capaces de llenarte por dentro y siempre humildes. Aunque bueno, hija mía, ya hasta las patatas son un lujo hoy en día. Un pimiento verde. Siempre me gustó echárselo. Cuando era una niña te encantaba recoger los pimientos del huerto de la tía Angustia. Eran pequeños, pero si no se los echaba al potaje, sabía distinto. Más o menos como tú desde que te fuiste de esta casa. Hace años que no pruebo un pimiento. 5 o 6 ajos. Ya no le he hecho. Se me repiten y me recuerdan que hay cosas que es mejor no volver a saborear. Ay, hija mía, esta soledad me vuelve a la boca y me quema el paladar una y otra vez. Y cuando intento dormir por la noche, se me espesa la saliva como si masticara tierra y se me llena la boca de nostalgia. Y entonces pienso en comprar más cebolla, porque cada día me pesa más el corazón y me cuesta más respirar. El aire de este pueblo tiene la textura áspera de una roca y hace tiempo que la luna se llevó su luz a otra parte. Ahora solo hay sol y esta nostalgia que vuelve a mi boca una y otra vez. Agua y aceite. Cada vez me salen más secas, no sé muy bien por qué. Y mira que le he hecho agua. Los pasos no creo que los necesite. Ya sabes que aquí se mezclaba todo y se cocinaba a fuego lento. Lo más importante, ya lo decía mi madre, es echarle mucha agua. Las lentejas son un plato que solo necesitan de la atención del cocinero y un poco de tiempo. Si tan solo le concedes esas 2 cositas, nunca se te quemarán. Así, hija mía, es como se hacen las lentejas de toda la vida. Bajó los escalones del portal de su casa y giró la esquina rumbo al supermercado. Esa mañana se había propuesto hacer lentejas para comer. La llegada del verano se empezaba a notar, pensó Soledad. Poco tardarían las calles en quedarse desiertas, el calor de Nihuelas parcialmente aplacado por el incesante paso del agua bajo las calles principales del pueblo. Antes de llegar al Covirán, sonó su móvil. Era su hija. Extrañada, tardó varios segundos en responder. Cuando terminó, supo que ese verano sería distinto a los anteriores. Al fin y al cabo, hacía más de 10 años que no veía a su nieto. Realizó una compra apresurada. Distraída por la noticia, se olvidó de comprar la mitad de cosas que tenía apuntadas en la libreta pequeña que llevaba siempre en el bolso. La cajera, Loli, la miraba extrañada e incluso le llegó a preguntar al respecto. Soledad le dio una respuesta seca. Esta cajera siempre anda metiendo sus narices en las vidas de los demás, pensaba mientras salía del supermercado. Cargó con las bolsas calle arriba y volvió a casa. Solo le dio tiempo a soltarlas antes de que llamaran al timbre. Se asomó al balcón para mirar a la calle. Frente al portal, una mujer alta, cargada de maletas, y junto a ella, un niño delgaducho miraba su móvil. «Ya voy», dijo Soledad. Bajó las escaleras de su casa, teniendo especial cuidado con el último escalón. Masculló entre dientes una frase ya conocida sobre haber tenido tiempo suficiente para arreglar ese escalón en todos los años que llevaba allí. Salvó la distancia añadida entre el escalón y el suelo y abrió la puerta. Tras una calurosa bienvenida y sus debidos saludos, madre e hija se fundieron en un cálido abrazo. La figura de Soledad contrastaba con la de su hija, que tanto se le parecía. Su cuerpo marchito y en decadencia reflejaba el inevitable paso del tiempo. Mientras su hija le explicaba las rutinas y hábitos de su nieto, así como las intolerancias alimentarias que francamente sonaban inventadas, Soledad no podía evitar pensar en lo mucho que había crecido Sergio y en todo el tiempo perdido. Un vacío causado por la ausencia de recuerdos, mezclado con la soledad y el paso del tiempo, comenzaba a crecerle en el fondo de la mente. Su nieto parecía reticente a quedarse en su casa, cosa que no le extrañaba. Intentaba contener las lágrimas que inevitablemente se escapaban y huían cuesta abajo por sus pálidas mejillas. Miraba a su madre suplicante, casi con desesperación. Soledad no pudo evitar sentir lástima por él. Si al menos pudiera saber a dónde iba su hija, cuánto tardaría en volver. Cualquier dato concreto era mejor que el desamparo causado por la desinformación. Antes de que se marchara Marina, ya estaba comentando entre dientes su nieto algo sobre la ausencia de wifi de la casa. El colmo, pensaba Soledad. En mi época no había wifi y míranos, aquí seguimos.
Bueno, Sergio, parece que quedamos tú y yo. ¿Qué te parece si me ayudas a preparar las lentejas? Este la miró unos segundos y sin mediar palabra se dio la vuelta y se encerró en su habitación con un portazo. Soledad se quedó de pie en el salón. Era extraño. Había querido decirle algo a su nieto, pero justo las palabras que buscaba se le habían escapado de la mente. Ya era casi la hora de comer, así que se propuso comenzar con las lentejas. En la cocina sacó su olla favorita y la tabla de cortar, cuando se dio cuenta de que se le había olvidado comprar patatas en el supermercado. Para Soledad, unas buenas lentejas siempre llevaban patata, cebolla y zanahorias, por lo que cogió su bolso y llamó a la puerta del cuarto de invitados para decirle a Sergio que salía al supermercado. No le extrañó lo más mínimo no recibir respuesta alguna. Recorría las calles ya conocidas cuando comenzó a sentir una presión en el pecho que desde hacía unos meses se le hacía cada vez más familiar. Se tuvo que parar unos segundos para descansar frente al muro de la plaza del pueblo. Al alzar la vista, vio la iglesia, esa misma donde se bautizó su nieto hace años y cuyos muros ahora no reconocían al chico que había regresado. Volvió a casa más despacio, con la bolsa de patatas en la mano, intentando no cansarse. Al fin y al cabo, ¿por qué debía andar con prisas? Desde pequeña escuchaba a otros pueblos llamarles el pueblo de los lentos. Otros se enfadaban, pero a Soledad no le importaba. A ella le gustaba hacer las cosas bien, y en muchas ocasiones eso implicaba hacerlo despacio, con cariño y amor. Pensaba en las flores de su balcón. Ellas habían crecido gracias a su cuidado. Todas las semanas las regaba y veía día tras día su floración. Quitaba los hierbajos y flores secas. Acomodaba su tierra a diario. Esta tarea era de las pocas cosas que aún podía hacer. La artrosis de sus manos cada vez imposibilitaba más su movimiento y el dolor formaba parte de su rutina diaria. Al llegar a su casa supo que algo no iba bien. Por la ventana del balcón salía un pequeño hilo de humo negro que se pegaba a la ventana y a la fachada del edificio. Nerviosa, no atinaba a dar con la llave de la casa. Dejó caer la bolsa con patatas al suelo y subió casi de 2 en 2 los escalones, no sin antes tropezar con el primero y golpearse la rodilla con el afilado canto del escalón. Medio cojeando, entró en la cocina a tiempo para ver la olla de lentejas en llamas y su nieto, asustado, intentando apagarla. «Sergio, aparte de ahí», le gritó. Rápidamente tapó la olla con un trapo mojado y la apartó del fuego. Las llamas menguaron de tamaño considerablemente bajo el trapo mojado. «Menos mal que no se ha estropeado mi olla favorita», pensaba Soledad. Su nieto se acercó a ella con los ojos muy abiertos y la tez pálida. Le insistió en que se acomodara en el sillón, ese en el que se había sentado tantas veces su marido, aunque Sergio no supiera nada de eso. Tras preguntarle por el botiquín, le curó la herida de la rodilla con manos habilidosas. Soledad le miraba con cariño y a la vez su mente repasaba casi con desesperación cada gesto y movimiento que había hecho para identificar el momento en el que había sucedido el despiste. ¿Dónde estaba el fallo?, pensaba. En mis 80 años nunca me ha ocurrido algo así. Bueno, salvo hace un par de semanas que se me olvidaron las llaves dentro de casa y tuvo que colarse Juan, el vecino, por el balcón a cogerlas. Y esa otra noche, hace varios meses, cuando me caí de la cama de madrugada y la vecina Angustias tuvo que venir a levantarme, por no recordar alguna que otra vez que había chamuscado las lentejas en el fondo de la olla sin llegar a dañar por suerte su cacerola favorita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lentamente su mente se iba apagando. Algunas palabras quedaban inaccesibles, rutas neuronales dejaban de utilizarse. La destreza, el equilibrio y el uso básico del cuerpo suponía un esfuerzo exagerado. Se miró las manos arrugadas, algunos de sus dedos combados en posiciones forzadas, y miró entonces las de Sergio, que eran lisas y suaves. No conocían el sufrimiento. Se movían rápidas por su rodilla, vendando y limpiando la sangre seca. Supo en ese momento, casi como una premonición, que moriría en esa misma casa que la vio nacer, pocos meses después, y con Sergio a su lado, un inevitable intercambio de vidas. Gracias. La cajera Loli oyó, entre pitidos repetitivos, ruidos de bolsa abriéndose y cerrándose y típico «Ay niña, me abres la bolsa que yo no puedo con la artrosis», que en la casa de Soledad iban a ser uno más el próximo mes de agosto.
Según lo contó el otro día la vecina de Soledad, Sergio, el nieto de Sole, en plena efervescencia preadolescente y habiendo pisado suelo puebleril en escasas ocasiones, tendría que acostumbrarse a la impasible vida rural. La primera semana fue la más dura. Cada vez que Sergio entraba al Covirán, se quejaba de que no había filipinos de chocolate blanco, sus preferidos. Y como la abuela tenía pavor a conducir, no podían llegar al Mercadona de la entrada de la localidad para saciar su adicción al azúcar. No obstante, no todo estaba perdido. Sí había tabletas de chocolate blanco, aunque le duraban exactamente 2 días, según cálculos exhaustivos de Loli, nuestra cajera de confianza. Claro que ella no estaba las 24 horas del día en el súper para dar un alto grado de fiabilidad al asunto que, por otro lado, no importaba a nadie, más que a Soledad y, en todo caso, al pediatra y estomatólogo del pueblo y o alrededores. De lo que también podría darnos testimonio Loli es de que, si Sergio era adicto al chocolate blanco, Soledad lo era a unas buenas lentejas y a un buen plato de cuchara. Concretamente, todos los martes, de la calle Jazmín emanaba hacia la plaza de la iglesia una amalgama de patata cocida, cebolla, ave creme, pimientos rojos, zanahoria, además de lentejas, claro. Sin embargo, el segundo martes de Sergio en el pueblo, algo sucedió. Cada vecina que entraba a Cafranchi daba una nueva versión del asunto. Que si anda, que pobre la Soledad, que el nieto no para de quejarse de que no tiene wifi, ni internet, ni cobertura. Al rato llegaba otra lenta y decía que qué modales le enseñan ahora en la ciudad a los mozuelos, que el nieto acababa de cerrar la casa de Soledad dando un estrepitoso portazo. Loli no paraba de pensar en lo angustiada que tendría que estar Soledad, que tan solo ansiaba hacer su ancestral receta de lentejas en paz. De pronto, mientras la tercera amiga de Soledad le daba el parte sobre la situación reciente del nieto, había decidido volver del monte, a donde había ido a buscar cobertura. El aroma tan característico de cualquier martes a mediodía se fue sustituyendo por un cierto hedor a quemado. Justo cuando iban a ver qué estaba pasando, vieron a Sergio tanto tranquilizar a su abuela como arreglar el conato de incendio que iba a tener lugar en la cocina de Soledad. Al parecer, esta se había despistado regando las macetas y acariciando a un gato juguetón, y se había olvidado de que tenía la olla en el fuego. Todo quedó en un susto. Al tercer martes, Loli se dio cuenta de que Sergio había sustituido su tableta de chocolate blanco por un paquete de galletas con canela por encima. Le llamó la atención, pero no quiso entrometerse en las divagaciones de un imberbe en pleno proceso de adaptación, tanto a la vida adulta funcional como al pueblo. Esto sería solo el inicio de la nueva era. A la cuarta semana, Sergio había añadido a la lista de la compra varios paquetes de leche desnatada, algún que otro bote de azúcar y un bote de lentejas. Loli no pudo resistirse y esa mañana le preguntó que si era un mando de la abuela, a lo que éste le respondió con un gesto tímido que no y que si le podía fiar la compra. Unas horas más tarde, la plaza de la iglesia volvió a inundarse de un olor, pero esta vez era distinto. Loli terminó su jornada laboral con la incertidumbre de lo que se estaría cociendo en casa de Soledad, así que, como a chismosa no le gana a nadie, antes de volver a su casa se asomó por la ventana de la cocina de dicha vecina y pudo atisbar cómo Sergio le estaba dando una sorpresa a su abuela y contándole algo. Había ido observando a escondidas cómo Soledad preparaba las ancestrales lentejas y había tomado nota con el fin de preparárselas algún día. A la mañana siguiente, Soledad le confesó entre risas a Loli que las lentejas estaban intragables, pero que por no hacerle el feo al muchacho se las comió echándole una pizca de azúcar. Soledad confiaba en que tendría tiempo de enseñarle hasta que volviera su madre, pero lo que ni Loli, ni Soledad, ni Sergio sabían aún es que tendría tiempo de sobra para enseñarle esa receta y más. Ya me había echado a arder varias veces la vieja. Las muchas lenguas y manos que me han salvado a lo largo de los años de la calcinación la justifican y compadecen. Dicen que ha perdido la memoria, que tiene ya demasiada edad para vivir tan sola. Pero lo cierto es que a mi Soledad me sigue incendiando, y cada vez con más frecuencia y ahínco.
Por ello, estoy segura de que lo hace a propósito, con el ferviente deseo de acabar conmigo. Y no es que mi corazón frío y mi cuello hondo disfruten con la acusación que aquí hago, porque hasta una olla oxidada y hedionda como yo es capaz de seguir con la mirada los pasitos de Soledad, sus diminutos andares de mosquito, y también de ver sus grandes ojos perdidos y negros, tan negros que asustan porque parecen sacados de un pozo profundo. Hasta yo soy capaz de oír las articulaciones de sus dedos chasquear y quebrarse por dentro, y de adivinar sus pensamientos enredándose entre sí, imaginarlos creciendo como el musgo sobre todo lo olvidado. Al igual que el resto, yo también la he justificado en cierta manera por su reiterado maltrato. Pero esto se acabó cuando llegó el niño. El niño cruzó el portón de la casa de la vieja contrariado y fue encerrado forzosamente entre estas paredes rotas. Así es normal que desde el primer día perdiera la sonrisa desdentada y los hoyuelos con los que llegó. Casi ni miraba a Soledad, y no me extraña. Es desagradable el encuentro con la decrepitud y el ocaso del otro. Yo os digo yo que la vieja es mala y que el niño hace bien en alejarse, porque en cualquier momento se distraerá. Y ella intentará envenenarlo, o comérselo, o prenderle fuego como a mí, que yo no he hecho nada para que Soledad me tenga este odio, pero aún así sé que me matará algún día. Como la última vez, en la que llovió en mi interior un granizo color barro y me llené de lentejitas, que luego formaron un lodo espeso al calentarse. Cuando salió de mí la primera llama, fueron los ojos del niño los que la reflejaron y los que me vieron arder. Alarmados, se apresuraron a socorrerme. Ardí como la iglesia cuando la vi incendiarse desde la ventana, hace siglos, cuando los moriscos. Sé que nadie me creerá cuando digo que la vieja ya vivía en esa época y que aquel incendio fue provocado por ella. Es por eso que se me retuerce el alma de acero al pensar que a partir de ese momento el niño mira a Soledad de una manera más amable, como si la compadeciera o incluso como si le tuviera algún cariño. Ella no se da cuenta, porque no le importa nada ni nadie y porque está deseando prenderle fuego a la casa de nuevo, que a mí ya no me engaña. Pero el niñito ha caído en su trampa y en vez de persistir en su deseo de volver a la ciudad, lejos de todas las soledades, ahora la busca, la agarra del brazo y habla con ella con dulzura. No sabe, el pobre, que la vieja lo único que quiere es echármelo dentro a cachitos para que ardamos juntos en la misma hoguera. Incluso quiso una tarde el niño redimir a Soledad y a sus lentejitas calcinadas, preparando unas nuevas en mi regazo. Hasta ese punto ha llegado el engaño. Y cada día la situación empeora, porque, para mi desgracia, al niño le han vuelto los hoyuelos a la cara y el color a las mejillas, y la vieja, que si un besito de buenas noches o toma unas monedas para comprar chocolate. Nadie se entera de la realidad, nadie se percata de que esto es lo que Soledad siempre ha hecho. Lo mismo pasó con la madre del niño hace tantos años, que ya no la he vuelto a ver, y seguro que es porque se deshizo de ella, y a saber dónde tendrá su cuerpo descompuesto. Por no hablar del abuelo, que ese sí que me trataba bien, casi ni me tocó en todos sus años. Era un santo, y aún así sus huesos me echó la vieja en lo hondo, sin agua ni nada, para que prendieran en un fuego seco y negro, y después vertió las cenizas en un tarrito de cristal y las usó para condimentar la carne. No sé por qué sigo esforzándome en tratar de explicarlo, porque sé que ya es demasiado tarde para hacer cualquier cosa al respecto. El niño se quedará en casa de Soledad para siempre, y su alma vivirá conmigo en el infierno al que ella nos lleve tras ser pasto de sus llamas. Cada mañana sales de casa al sonar las campanas. Tras una hora fuera volverás, trayendo contigo una pequeña compra, la suficiente para sentirte válida, fuerte e independiente, a pesar del dolor que llevas dentro. Al llegar, te recibo en la puerta, te saludo, te pregunto cómo ha ido, y tú, como cada día desde hace más de 10 años, no me ves, no me escuchas, no me sientes. Con un suspiro me siento en mi sillón, ese que está junto a la ventana y en el que no has sido capaz de sentarte desde que me fui, pese a tener las mejores vistas a la calle y a tus macetas. Hace 2 días regresaste muy alterada tras volver de la tienda de la Loli. Fuiste a la cocina, sacaste unas patatas, empezaste a pelarlas y a echarlas en tu olla favorita, esa que te regalé hace tantos años y que ya está bastante chamuscada. Deduje, por tu reflexión en voz alta, que Marina te había llamado. Nuestra hija, aquella que juró el día que yo morí, no volver a dirigirte la palabra. Sé que te culpa de mi muerte, y tú has llegado incluso a pensarlo,
pero solo hiciste lo que yo te pedí. No le contaste nada sobre esta conversación y preferiste ser la mala del cuento. En unos días veremos de nuevo a nuestro Sergio. Tras 2 semanas de peleas y discusiones, por fin el técnico ha aparecido y ha puesto el aparatito que el niño quería. Pensaba que al fin habría paz y un acercamiento, pero se ha aislado aún más. Ni siquiera para comer es capaz de levantar la vista del cacharro. Sé que te haces la fuerte y me duele mucho no poder consolar el llanto que intenta ocultar por las noches para que Sergio no te escuche. Lo único que puedo hacer es tumbarme contigo y llorar junto a ti. Menudo susto que me diste hace una semana, Sole. Casi prende fuego a la cocina. ¿Qué te pasó? A ti nunca se te pasaba mirar las lentejas después de que pitasen. Menos mal que el niño estuvo rápido, si no, qué desgracia más grande. Aunque creo que ese accidente ha servido de algo. Sé que tú no te das cuenta, Sole, pero déjame decirte que desde ese día Sergio te observa y anota todo lo que hace en la cocina. He visto que tiene escondido en el armario varios libros de cocina. Seguro que lo ha traído de la biblioteca. Y también me he dado cuenta, y tú también, claro, que en las comidas no está tan pendiente del móvil e intenta sacarte conversación. Ayer llamaron a la puerta. Sabías que llegaría este día, pero aún así te pilló por sorpresa ver a nuestra pequeña frente a ti. Tras un breve saludo frío y descortés, pasaste al salón, pues ese día el niño te prohibió entrar a la cocina. Quería darte una sorpresa. Estuvisteis casi 2 horas sin casi ni hablar, mirando de reojo mi sillón y mi urna, hasta que Sergio rompió el silencio y os hizo pasar a la cocina. Menuda sorpresa os dio cuando visteis tremendos platos de lentejas, pero lo mejor fue cuando las probasteis y tanto tú como Marina os mirasteis con una sonrisa. Después del postre, la conversación fue más fluida, y cuando el chaval le pidió a su madre quedarse a vivir contigo un tiempo, vi que empezaste a pellizcarte la mano por debajo de la mesa, ansiosa por la respuesta. Hoy es el primer día de instituto de Sergio aquí en el pueblo. La alegría ha vuelto a casa, y las soledades que habitaban aquí se han ido yendo, quedando solo tú. Mi trabajo ha terminado. Ya estoy preparado para irme, y lo hago sabiendo que te dejo en buenas manos. Hoy, por última vez te hablo, Sole. Hoy, por última vez te beso, Sole. Hoy, por última vez, te llamo Soledad. Me llamo Sergio, pero podéis llamarme @Sergiox. Y vivo en un videojuego. Lo tengo clarísimo. Que mi madre sea un agente secreto del Estado, que no pueda decirme a dónde va ni cuándo volverá. No suena familiar. Por supuesto, un videojuego. Por eso, cuando me contó sobre la visita al pueblo de la abuela, saltaron todas mis alarmas. ¿Desde cuándo tengo una abuela? Nunca me había hablado de ella. Ahí comenzaba la misión. A mi madre la estaban persiguiendo y me dejaba en un pueblo con mi abuela para protegerme, o mejor, para que me iniciara en el arte del espionaje. Tenía que prepararme para el entrenamiento. En mi maleta metí todo lo necesario. El teléfono con una batería portátil al 100%, botellas de agua, latas de atún y mi libro de supervivencia. Al llegar a Nihuelas conocí a Soledad, mi abuela. Claramente era un nombre en clave. ¿Quién se llamaría así? Esa sería su especialidad, el pasar inadvertida, y cuando baja la guardia, ¡zas!, navajazo al cuello y cao. En la casa no había wifi, esa sería mi primera prueba, pero por supuesto estaba preparado. Mi teléfono tenía datos móviles, pero no durarían más de 2 semanas. Tenía que buscar un plan B. Al día siguiente me levanté temprano y fui de expedición. Subiendo una de las calles principales encontré la biblioteca, que en efecto tenía wifi. Prueba superada, podía utilizarlo para ahorrar datos en caso de emergencia.
Además, como aprendí en mis innumerables partidas de Fortnite, analicé el mapa del juego y me estudié posibles rutas de escape y puntos estratégicos. La entrada con el parking donde paraban los buses, el centro de salud, la iglesia, el Covirán y la farmacia. Los días siguientes me dediqué a espiar a Soledad. Se levantaba temprano, barría la entrada, iba a comprar al supermercado de al lado y preparaba la comida. Comíamos, yo limpiaba los platos para ganarme su simpatía y ella se echaba un rato. No hacía mucho más a lo largo de la tarde, hablar con las vecinas en la puerta o ir a misa. No había pista alguna de su verdadera identidad. Se mimetizaba como un camaleón. Era un elemento más del entorno, como un NPC. La prueba definitiva, por supuesto, fueron las lentejas. Todos los lunes cocinaba una olla entera para nosotros dos. Como cualquier abuela española, un poco típico para mi gusto, pero bueno, si le funcionaba para construir su tapadera. Pero ese día quedé mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos. Las lentejas empezaron a arder. Era mi momento. Soledad me estaba poniendo a prueba. Tenía que actuar rápido. Tapé la olla con un trapo mojado, como decía en mi libro, y la aparté del fuego. Me quemé un poco, pero cumplí mi misión. Fue una pasada. Sentí la adrenalina por mi sangre, 1000 veces mejor que quedar primero en Fall Guys. Por supuesto, mi abuela no tenía que hacerse la tonta y me agradeció muchísimo y me besó y todas esas cosas de abuela. Demasiado sentimental para mi gusto. Y ahí entendí todo. Era como esa película de Jackie Chan, dar cera y pulir cera. Me estaba enseñando las bases del espía sin darme cuenta. Tenía que darlo todo, convertirme en la abuela perfecta. Y para ello mi primer paso sería craftear una buena receta tradicional. Lentejas Peck. Compré lo poco que necesitaba. Vi algún tutorial de YouTube y practiqué en la hora de la siesta. Pero me faltaba algo, le faltaba sabor. Le faltaba una buena morcilla que conseguí en la carnicería de Paco. Y a punto de terminar el verano ya era un experto en guiso de cuchara. Mi madre llamó para avisar que ya había acabado su trabajo y que vendría por mí la semana siguiente. Yo, por supuesto, puse a prueba mis skills culinarias y preparé unas buenas lentejas. Y cuando las probaron, vi en sus caras el orgullo. Lo había conseguido. Y ahí me di cuenta de que no me podía ir todavía del pueblo, que aún me quedaba mucho por aprender de mi abuela. Ha sido todo, chicas. Este es el fanzine, tiene una sorpresita, así que por favor no dejéis de comprarlo, que tiene no la enseñamos, ¿no? La sorpresita. No, tenéis que comprarlo. Bueno, y por favor que siga el aplauso para José, para Marta, para Paz, para Ali, para Cristian y para Luisa, que son fantásticas y lo han hecho genial, en mi opinión. Que siga el aplauso también para Tomé, por favor, que tiene una paciencia infinita con nosotras, y para Laura, que está a punto de encender esa luz. Si os ha gustado, por favor, apuntaros a los cursos de verano, veniros el año que viene, comprad todo lo que tenemos, o como dice Laura, dadnos dinero sin más. Hay una hucha ahí, de verdad, podéis dejarlo y ya está, porque lo necesitamos, de verdad que lo necesitamos. Muchas gracias.